Cuando pensamos en la iglesia a las mesas, la imagen que suele venir a nuestra mente es la de creyentes sentados juntos, compartiendo alimentos. Y sobre esa imagen es más fácil imaginar que Cristo también está a la mesa con nosotros. El problema es que esa imagen de esa mesa es una imagen que no es del todo precisa y entonces nos perdemos elementos importantes en la historia bíblica. Por eso quiero precisar algunos detalles al respecto para empaparnos mejor de esos momentos maravillosos en los que como una familia amorosa estamos compartiendo un momento de armonía. La palabra mesa en griego es trapeces, como en Mateo 15:27. Trapeces es una forma sincopada, es una adaptación del término tetrapesa. Tetra, 4, pesa, pies. 4 pies o 4 patas. Y aquí quisiera detenerme un instante para mostrarles cómo se cuela la religiosidad. Si alguien toma el término griego como requisito de lo que una mesa debe ser, entonces, si como iglesia nos sentamos en algo así, por darles algún ejemplo, esa mesa no tiene 4 patas y entonces anularíamos el momento que como creyentes pudimos pasar alegando ser bíblicos supuestamente, pero solo fuimos quisquillosos con asuntos a los que la palabra ni atención le pone. Eso hace la religiosidad, se agarra de cosas que no son bíblicas, pero las exige bajo un supuesto celo espiritual. Y lo que de verdad era importante, aquello que de verdad vale más, a veces ni se le presta atención por andar de policías de todo lo santo. Pero la cosa es que el término trapeces no aparece mucho en la Biblia. Solo aparece cuando la mesa como objeto es un elemento importante en la narración, como en Mateo 15:27, cuando aquella mujer le dijo a Cristo que aunque no se le daba el pan de los hijos a los perros podían comer de todo lo que caía de la mesa. O como en Mateo 21:12, donde el Señor volcó las mesas de los cambistas en el templo. O como en Hechos 2, donde los apóstoles dijeron que no era correcto desatender la palabra por atender las mesas. O como en 1 Corintios 10:21, donde Pablo nos dice que no podemos participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. En pasajes como esos es cuando encontramos el uso del término griego trapeces, pero en la mayor cantidad de pasajes bíblicos donde aparece en lo que llamamos Nuevo Testamento en español, ese objeto ni se menciona. Es decir, aunque lo lees en español, en el original no aparece. Porque en esas narraciones lo importante no era el objeto, no era la mesa, sino lo que sucedía alrededor de ella. Por eso, al hablar hoy de la eclesía a las mesas, de la iglesia a las mesas, no pongamos los reflectores sobre el objeto mesa, sino sobre lo que sucede alrededor. Ahora, la historia nos trajo un tipo de mesas que no son las que usaron los primeros creyentes y de nuevo, no vamos a ser quisquillosos con eso, pero hay detalles aquí que sí son importantes porque nos abren el conocimiento de ciertos elementos. Al principio, muy al principio de la Biblia, la gente comía sobre tapetes o sobre pequeñas almohadillas individuales, pero ya para cuando Israel era un reino, ya se habían introducido las mesas. Pero las personas aún seguían sentándose sobre tapetes o almohadillas y las mesas eran bajas. Probablemente en las películas los veamos como las mesas nuestras, cuando David se sienta con su gente, cuando sienta ahí a Mefiboset, pero en la realidad eran mesas bajas y las personas estaban sobre tapetes o sobre pequeñas almohadillas en el piso. Para los tiempos de Cristo, el mundo bíblico ya no se sentaba en el piso, sino sobre unos muebles especiales. ¿Sabes tú de dónde viene el nombre en inglés o en español de este tipo de muebles en pantalla? Vienen de un término griego, kline, que significa reclinarse. Traten de recordar eso, kline, porque suele estar relacionado con el término que aparece en la Biblia donde nosotros leemos mesa. El término no pone atención al objeto, sino a la acción, y con la acción también a la postura. Por ejemplo, aquí en Lucas 24:30, en el que prácticamente todas las versiones en español mencionan una mesa, en el original ni se menciona, pero sí dice que se reclinó junto con los discípulos. Y es que la mesa como objeto no es lo importante en esta narración. Y lo que aquí aparece, el término que aquí se usa, es un término derivado de kline.
Por eso les decía que la Biblia pone más énfasis en la acción y en la postura, porque nos describen mejor lo que está pasando. Eso, narrado en Lucas 24, más bien fue algo parecido a esto, no necesariamente en ese orden, porque aquí ponen a Cristo en el centro de la imagen, algo más característico desde la Europa medieval en adelante. Ya les mencionaré un poco más sobre eso, pero quiero que noten los asientos, que más que nuestras clásicas sillas, eran asientos para comer reclinados. Enseguida les menciono más, pero antes quiero enfatizar algo muy característico: poner los alimentos en una forma muy curiosa. Siempre, desde Alejandría en Egipto y por toda la cuenca del Mediterráneo, pasando por Judea y hasta Hispania, la manera formal de comer en grupo era así, en esta figura. Recuerden que los objetos en los que se sentaban en griego se llaman kline, que corresponden más a la acción y a la postura. Eran reclinables, por eso no necesariamente tenían que existir. Podían ser almohadillas, podían ser tapetes. Pero no solo eso, estaban organizados así como en la imagen, en una figura de 3 lados. Por eso los romanos tomaron el término griego kline y lo pasaron al latín como triclinium, de 3 clines, que no necesariamente eran 3 asientos, sino más bien acomodar los asientos en esa forma, en 3 direcciones. Y les dije que la forma de sentarse era reclinados. Y quiero recordarles que la mesa como objeto no era importante. Podía ser una, podían ser muchas y podían ser de la forma que fuese. Cuando menciono a la iglesia las mesas, no es una alusión al objeto, sino a lo que ahí sucedía. Regresemos. La forma común era reclinarse o recostarse sobre el brazo izquierdo, y si había necesidad de sostener algún plato era también con la mano izquierda, dejando la mano derecha para llevar los alimentos o la bebida a la boca. Les menciono todo esto porque nos ayuda a entender mejor algunas historias en la Biblia. Pero desde las casas elegantes hasta las humildes, solían sentarse en esa forma. Pero quiero llegar a esto. No son las mesas, Quiero mencionar los espacios que ocupaban los comensales. Comencemos por notar que se reclinaban en esta dirección. Pero cada uno de esos 3 lados, de esos 3 grupos de comensales, había recibido un nombre en latín, la lengua de Roma. Desde la perspectiva del diáconos, del que servía la mesa, que lo hacía desde el centro, a la izquierda estaba la zona imus, al centro medius y a la derecha sumus. Cada una de esas zonas tenía su jerarquía. Los comensales eran acomodados según su importancia, y los que no estaban a la altura de los de la mesa eran ubicados fuera de ella, comiendo de pie o sentados a los pies de alguien. Por eso Santiago, el hermano de Cristo, tuvo que reclamarle a algunos que hicieran tal favoritismo al interior de las iglesias. A eso se refiere Santiago. Y Cristo no habló contra los que hacían favoritismo solamente, sino también contra los que querían recibir esos honores. En Marcos 12 y en Lucas 26 habló contra los que les gustaba andar con vestiduras especiales y que eran amantes de que los saludaran con respeto y de ocupar los primeros asientos en las reuniones y los lugares de honor en los banquetes. Así dice literalmente. De eso estaban hablando Santiago y el Señor. Los lugares de honra eran asignados así. La zona de más alta jerarquía era la que estaba al centro, la llamada medios. Los de más alta jerarquía ocupaban esos espacios. Después seguía la zona sumus, a la derecha del que sirve. Y por último, la zona imus, a la izquierda del diáconos. Pero también cada asiento dentro de cada zona tenía su propio nivel de honor. Cuando entendemos eso, podemos apreciar mejor la narración de Juan capítulo 13 sobre el último banquete del Pesaj de nuestro Señor Jesucristo. Y si quieres saber dónde estaba sentado Cristo en esa cena, fue aquí, en el lugar de menos honor de la zona de menos honor. Pero no solo porque ese era el asiento que él hubiera escogido, congruente con su enseñanza, pero es que ese también era el lugar del anfitrión, del que estaba a cargo de la cena. Y cuando en Juan 13 leemos que Juan se recostaba sobre el pecho del Señor, es más bien que Juan ocupaba este asiento a la derecha del Señor, que por la forma de reclinarse, Juan estaba reclinado hacia el torso de Cristo.
Pero al no entender las formas y costumbres antiguas, han habido muchos que dicen tonterías y a veces hasta blasfemias cuando hablan de esto. Y podemos también saber que Judas ocupó el asiento más importante de la zona más importante del banquete. Y era el más importante porque era el asiento hacia donde estaba inclinado el anfitrión, que podía hablar con el que estuviera sentado ahí sin que los demás escucharan con claridad. Los mayores dignatarios en la asistencia ocupaban ese lugar. Y sabemos que Judas estaba ahí, quizás por supuesto, porque era el secretario del grupo, lo que le daba un lugar de cierta relevancia. O quizás lo ocupaba porque ese era el anhelo de su corazón. Pero sabemos que estaba ahí, porque cuando en Juan 13 Cristo habla con él y le dice que haga lo que tiene que hacer, que era ir a traicionarlo, los demás ni se enteraron. Y también sabemos que estaba cerca de Cristo porque el Señor le entregó el pan, que lo señalaba como el traidor, y los demás estaban más lejos como para notarlo. Algunos, pero ya sin razones, sino solo en meras conjeturas y a veces hasta en interpretaciones doctrinales, ubican a Pedro en alguno de estos dos lugares, porque según Juan 13, Pedro le hizo señas a Juan, que estaba junto a Cristo, para que le preguntara sobre la identidad del traidor. Pero eso no lo podríamos determinar. Pero lo interesante es que Cristo, al partir el pan, no solo nos anunció su muerte, también nos marcó un modelo de comunión para la eclesía, como Pablo nos enseñó en 1 Corintios 11. Por eso esto es interesante, porque al partir el pan, Cristo entregó una parte a quien estaba a su derecha y otra a quien estaba a su izquierda. Cristo partió el pan, que la eclesía entendió como tener coinonía, comunión con Juan a su derecha, el único que lo acompañó hasta la muerte, pero también lo partió con Judas, el que lo traicionó. Y no fue mera simulación de Cristo, porque poco después, al momento del arresto, Mateo nos dice que en el momento en que Judas llevó a cabo su traición entregando a Cristo, el Señor lo llamó amigo. Así que en aquella mesa, al partir el pan, Cristo también lo partió con quien lo entregaría, pero nunca renegó de esa amistad. Aprovechó el último de los banquetes para tener el último momento de comunión, incluso con Judas. A la mesa, la iglesia no debe haber espacio para rencillas o para resentimientos. Por eso Pablo regañó a los de Corinto, porque a la mesa despreciaban y avergonzaban a creyentes que eran también parte de la iglesia de Dios. Los primeros creyentes disfrutaban comer juntos. Dejaron testimonio de ello en catacumbas, en mosaicos, en pinturas, en grabados, en poemas, en canciones, en cartas, etc. Y tomaron la palabra agape, que ahora decimos ágape, que es griego para ese amor profundo, sacrificial, y la usaron para referirse a ese comer juntos, para recordar el amor de Dios en Cristo y para experimentar el amor de Dios a través de ellos. Ignacio de Antioquía, que vivió del año 25 al año 107, en su carta a los de Esmirna, escribió sobre esas comidas utilizando el término ágape. Hipólito de Roma, que vivió del año 170 al año 236, también escribió sobre esas comidas comunales en su escrito Tradición Apostólica. Por eso tenemos esos momentos. Y me duele cuando alguno de ustedes no está. Y me duele cuando por razones extraordinarias lo debemos posponer, porque el comer juntos era algo prioritario para aquellos primeros cristianos. Hechos 2:46 nos dice que comían con alegría y sencillez de corazón. Esa era la manera. Ese es parte de nuestro deber y también de nuestro deleite. No se trata de las mesas, no se trata de formas o protocolos o grados de honor, no se trata de cómo nos sentamos o de cómo nos acomodamos a las mesas, se trata de cómo valoramos esos momentos, de qué tan importantes son para nosotros y cómo los vivimos. Hechos 2:46 dice, partiendo el pan en las casas, porque es en nuestras casas donde abrimos un espacio para nuestros amigos, y no importa el color de la casa, y no importa el tipo de muebles o de asientos, puede ser un asiento muy hermoso, podemos sentarnos en el piso, porque no se trata de eso y tampoco se trata de la comida, se trata de disfrutar a Cristo en nosotros y nosotros en Él.